Romanos capítulo 14, versículo 17, por favor. Romanos 14, 17. Gracias por esa rapidez allá atrás. Mira lo que dice: porque el reino de Dios no es, di conmigo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los versículos que acabamos de leer en Romanos son una respuesta de parte de Pablo a la iglesia en Roma. La iglesia en Roma escuchó el mensaje, escuchó la llegada del reino de Dios y respondieron con gozo, respondieron con pasión, respondieron muchos y se convirtieron a Cristo y empezaron a venir a Cristo. Pero de pronto, al venir a Jesús, muchos de ellos empezaron a tener un conflicto en su pensamiento y empezaron a pensar: el reino de Dios tiene que ver con cómo me comporto, en el sentido de cómo me hago justo en mis propias obras. Por ejemplo, muchos romanos tenían otras religiones en las que hacían rituales con sus dioses, en donde llevaban carne y bebidas. Y después de los sacrificios a sus dioses, decían: ahora sí todos vamos a comer, vénganse. Y agarraban toda esa carne de puerco, de muchas cosas, y se ponían a comer ahí y tenían una pachanga después de los festivales de sus dioses antiguos. Y en este momento muchos se están convirtiendo a Cristo y tienen el conflicto: antes en las fiestas comíamos. Después de los rituales nos sentábamos todos a comer y a beber, pero ahora, como hemos venido a Cristo, ya no lo podemos hacer. Otros decían: pues antes lo hacíamos, pero pues ya hoy venimos a Cristo y lo vamos a seguir haciendo porque nos encanta la carne. No vamos a dejar de comer carne. Yo creo que aquí varios ya se dieron cuenta de quiénes eran, ¿no? El flaco era de los que decía: yo ya me hice cristiano, ya voy a dejar de comer carne. Shalom es de los que me dice cristiano, voy a seguir comiendo carne, ¿no? Y empezó un conflicto entre los romanos porque se empezaron a pelear unos con otros y se decían: tú estás mal porque comes carne. Y otros decían: no, no estoy mal, más bien tú estás mal porque no disfrutas de la carne que Dios nos dio. Y empezaron a tener una alegata impresionante que no solamente se quedó en el grado de la carne y la bebida, sino empezaron a alegar hasta cómo debe ser tu forma de vestir. Yo sé que muchos aquí en la iglesia son muy nuevos, pero quiero enseñarte qué es verdaderamente el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. Y muchos, al acercarse a Dios, como los romanos, decimos: no, ya no puedo comer carne, ya no me puedo vestir así, ya no puedo hablar así, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Pero escúchame, no se trata de cómo eso es delante de unos y otros. Ahorita vamos a hablar más adelante, porque ciertamente encontrarnos con Dios nos cambia la vida, cambia cosas en nuestro estilo de vida. Pero encontrarnos con Dios no nos lleva a pelearnos unos con otros y decir: ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú te vistes así? Y hemos hecho una religión tan fuerte que, ¿sabes? Eso es puro orgullo, que nos ha hecho, en vez de tener nuestra mirada puesta en Jesús, tener nuestra mirada puesta en las cosas de esta tierra. Porque es impresionante, tú ves en la vida de los fariseos qué era su impedimento para tener un encuentro con Jesús, ser salvos y ser acercados. ¿Qué era el impedimento? Su religión. No, es que la ley nos dice que tú no puedes sanar a la gente en sábado. Jesús, ¿por qué estás sanando a la gente en sábado? La ley nos dice que las mujeres no pueden acercarse así al hombre. La ley nos dice que nosotros, los santos, no podemos tener contacto con los inmundos.
¿Qué era el impedimento entre Jesús y los fariseos? Los fariseos eran hombres que tenían mucho conocimiento de la ley. Era gente que las mismas personas los admiraban. Ellos se paraban en lugares de público y todo el mundo decía: wow, ahí está un fariseo. Wow, ese cuate vive conforme a la ley. Wow, ese hombre tiene una sabiduría impresionante. Pero qué increíble que el Hijo de Dios viene y estos hombres con gran sabiduría, estos hombres con grandes reglas, con grandes formas de comportamiento, con gran moralidad, tienen un impedimento para encontrarse con Jesús. ¿Qué es un impedimento para ser parte del reino de Dios y de Cristo Jesús? La religiosidad. Jesús no vino a poner tu mirada en otras personas. Jesús no vino a ponerte, a compararte con otros y a empezar a decir: ya ahí la llevo, me falta un poquito. ¿Sabes cuándo se caen todas esas artimañas del diablo? Porque a fin de cuentas la religión es diabólica. Creemos ser muy santos y los fariseos eran tan santos que no tuvieron un encuentro con Jesús. Creemos ser tan buenos, creemos ser tan moralmente buenos, que tenemos un impedimento para encontrarnos con el Salvador de la vida. Y Pablo les está diciendo: no se confundan, romanos. No crean que el reino de Dios es comida y bebida. Jesús no dejó su gloria y su reino solo para venir a decirte: a ver, tráeme una lista. Puedes comer esto, esto no puedes comer. Puedes vestirte así, así no te puedes vestir. Puedes hablar así, así no puedes hablar. Y hemos hecho nuestro cristianismo tan alto que en vez de parecer a Jesús con brazos extendidos diciéndole al mundo: el que tenga sed, venga a mí y beba, parecemos una secta que solamente está para algunos que son como los fariseos. Y Pablo les dice: el reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios no se trata de reglas. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Y sabes qué impresionante es cómo abre Pablo hablando del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? O sea, cuando yo a veces trato de: no, es que como soy cristiano, yo ya no voy a comer así, ya no voy a comer esos alimentos. Es que como soy cristiano, yo ya no me voy a vestir así. Que creo que es obvio que hay parámetros de moralidad. O sea, no quiere decir: no, pues es que a mí siempre me gustó andar desnudo y así voy a andar. Ay, shalom, esa palabra era para mí. De hoy en adelante soy libre. No. Ahorita vamos a dar también un bombazo al lado del liberalismo. Pero el reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios no es una hoja llena de reglas para decirte cómo vivir y cómo comportarte. Eso no es el reino de Dios. Así que deja de ver a otros menos que tú. Deja de hablar de otros y decir: ellos son unos religiosos, ellos no han conocido bien a Dios. Deja de ver otras iglesias y compararte. Deja de ver otras iglesias y hablar mal de ellos. No, no se trata de eso. A eso no vino Jesús. ¿Por qué nos está diciendo: no es comida y bebida, sino justicia? Está desengañándonos de creer que es a través de nuestras acciones que podemos ser justos. No es a través de las reglas que sigues que te haces justo. No es a través del estilo de vida que llevas que te haces justo. No, es a través de justicia. Y eso mete en un problema a todos, porque decimos:
¿Cómo puedo adquirir justicia? Y cuando tú y yo nos hemos acercado a Jesús, hemos tenido un encuentro con Él, nos hemos tratado de parecer más y más a Él, empieza una guerra que es la guerra más fuerte que cada persona puede experimentar, porque es la guerra entre tu carne y el espíritu. Y no hay guerra más fuerte que esa. Es impresionante cuando nos hablan de la guerra espiritual. Dice, si ves al diablo, resístelo y él huirá de ti. Dice, pero si eres tentado, corre. ¡Wow! O sea, tenle más miedo a tu carne que al diablo. Tenle más miedo a tus deseos que al diablo. Si ves al diablo, resístelo. En el nombre de Jesús, repréndelo. Pero si es tu carne y tus deseos pecaminosos, ay, 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 corre, huye. Sé como José, córrele. Y hemos encontrado que aunque tratamos de parecernos a Jesús, en nuestra fuerza no podemos, porque tú sabes una cosa, aunque los fariseos por fuera se veían tan buenos hombres, por dentro estaban bien vacíos. Por dentro estaban insatisfechos. Porque tú y yo podemos agarrar ya la cultura cristiana y no, es que los cristianos caminan derechito, pecho afuera. Los cristianos saludan, Dios le bendiga, varón. Aleluya. Dios le bendiga, hermanita. Aleluya. Los cristianos cuando oran, ellos llegan, oh, oh. Los cristianos tienen su pasito para danzar. Eso no lo voy a hacer porque se van a burlar. Y hemos creado tantos aspectos y tantas reglas que cuando conocemos a alguien que no lo hace, le falta. Vemos a una persona que llega por primera vez, no, yo así llegué, no, deja que pase unos días en la iglesia, deja que Dios lo transforme y vas a ver. Pura religión. No se trata del cómo. Aun cuando te esfuerzas, aun cuando puedes tener tus manías religiosas, hasta cuando levantamos las manos ya tenemos nuestro estilo, ¿no? Hay algunos, pero no todos, ya levantan sus manos y le hacen así. Hay algunos que se caen al piso y empiezan a dar vueltas. Shalom, creo que ya estás cruzando la línea. Escúchame, cuando el Espíritu Santo es, todos nos damos cuenta. Cuando el Espíritu Santo está haciendo algo en medio de nosotros, es notorio, porque no solo lo hace con algunos, lo hace con todos. Cuando el Espíritu Santo viene en el Pentecostés, dice la Biblia que todos los reunidos ahí empezaron a hablar en otras lenguas. Una manifestación sin la presencia de Dios es puro religiosismo y argüende. Y Pablo nos está poniendo bien alto la medida, porque nos está diciendo, no es a través de sus obras, es a través de la justicia. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedo llegar a esa justicia? ¿Cómo lo puedo lograr? He batallado hasta el cansancio en contra de mi carne. Ya no quiero más mi pecado. Ya no quiero más vivir como la gente allá afuera. Pero tengo una lucha contra mí mismo. Y Pablo nos está diciendo, el reino de Dios es justicia. ¿Cómo lo puedo lograr? Pues la única manera de lograrlo es a través de Jesucristo.
La única manera de lograrlo es a través de tomar su sacrificio y hacerlo nuestro y entender, Él tomó nuestro lugar, porque no hay acciones, no hay estilo de vida que nos pueda alcanzar para hacernos justos delante de Dios. No hay. ¿Qué te hace pensar que eres más santo que una prostituta? Quizás tú estás midiendo las acciones, Jesús está midiendo tu corazón. A Jesús no le importa mucho nuestras acciones. Claro que sí, hay acciones que son pecaminosas, hay acciones que son del Espíritu, pero Dios vino a revelarnos que su deseo no era solamente por las acciones exteriores, su deseo era por los corazones. Y hay un bombazo en contra de los fariseos porque por fuera ellos son el máximo, por fuera ellos son el top. Todo aquel que quería ser religioso tenía que ver a los fariseos, tenía que parecerse a los fariseos. Pero Jesús viene y nos dice, sepulcros blanqueados, por fuera están bien bonitos, pero por dentro están podridos. ¿De qué les sirve verse tan bien si por dentro no tienen nada? ¿De qué les sirve aparentar tanto si por dentro no tienen lo que yo quiero? ¿De qué sirve? Y ahí empieza la verdadera lucha. Ok, ya entendimos, no es carne ni bebida, no es alimento y bebida. De eso no se trata el reino de Dios. Ya no debo estar preocupado por cómo me voy a vestir, cómo voy a caminar, cómo voy a hablar, qué voy a comer. No, ahora mi preocupación es yo quiero ser justo, porque el reino de Dios es justicia. Pero ¿cómo me convierto en alguien justo? Lo he intentado por todos los medios, he hecho todo mi esfuerzo y no lo he logrado. He tratado de poner reglas en mi vida y solamente me hacen estar más vacío. Es increíble cuando hay un libro de Martín Lutero en donde él está escribiendo su corazón en el momento en donde la Iglesia Católica lo está acusando por ser un rebelde. Porque tú sabes que Martín Lutero es conocido como el reformador y era acusado por toda la religión por no someterse no a la palabra de Dios, sino a la palabra de los hombres. Y Martín Lutero empieza a ver la palabra de Dios y empieza a encontrarse, los hombres no son una deidad, solo Dios es la deidad. Los hombres nos equivocamos, solo Dios no se equivoca. Y empieza a leer su Biblia y empieza una lucha impresionante entre la religión y lo que la palabra de Dios dice, al grado que intentan matarlo. Y hay un libro en donde Martín Lutero está escribiendo su corazón y él está hablando de lo vacío que estaba su vida, aun cuando era un padre. Aun cuando muchas personas venían a escucharlo, aun cuando físicamente él podía ser elogiado y podía ser levantado en medio de muchos, y muchos podían decir, oh, este padrecito, mira, desde jovencito, y creían que Martín Lutero era wow. Y él dice, nunca me sentí más vacío. Ser fariseo puede ser, estás bien por fuera, te ves bien por fuera, pero estás vacío por dentro. Venir al reino de Dios no quiere decir adopta una forma de comportarte y ya. Ven, asiste cada domingo y ya. No, eso no es el reino de Dios. ¿Cómo le hacemos? Mira lo que dice Lucas capítulo 18 versículo 11. Perdón, desde el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿De dónde nace el menosprecio? De aquellos que se creen muy justos. Dijo también esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hasta da risa, ¿no? Imagínatelo, vestidito y hasta su tonito de voz. ¿Cómo le hacía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué escena tan increíble! El fariseo hasta apuntando a otros en su oración. O sea, hay niveles. No, yo no me imagino diciéndole a Dios: mira, Dios, qué bueno soy, y mira qué gandalla es el flaco y Paquito. No me imagino una oración así. Pues este cuate la está haciendo. Oh, yo no soy como los demás, pecadores, injustos. Mira yo qué bueno soy. Y qué increíble que el único que recibió la paz de Dios y se fue justificado fue aquel que vino y le dijo: la verdad, soy un pecador. La verdad, yo no tengo nada bueno, pero ayúdame, haz algo por mí. Ese se fue diferente a su casa. ¿Cuántas veces te vas vacío de aquí? No porque Dios no quiere darte algo, sino por la actitud de tu corazón. Uy, ese está para decir boom, como dicen los jóvenes, ¿no? Uy, están muy enojados. Tienen cara de: ahorita que te bajes, Shalom. Qué increíble, escucha esto una vez más. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y nos vamos como llegamos? No porque Dios no quiera darte lo que Él tiene para ti, sino por la actitud de tu corazón. ¡Wow! ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Con qué actitud vienes a recibir la palabra? Dile al que está a tu lado: Dios es bueno. Eso no es el reino de Dios. Hacer ese tipo de oraciones no es el reino de Dios. Tener ese tipo de comentarios unos con otros no es el reino de Dios. Pensar de esa manera no es el reino de Dios. Eso es todo lo contrario. Ese orgullo religioso es lo contrario al reino de Dios. Jesús no murió y resucitó solo por venir a darte algunas reglas. Jesús no murió y resucitó para venir a enseñarnos cómo debemos vivir, qué debemos comer. Jesús murió y resucitó para marcar por siempre en nuestro corazón: hey, aunque tú te hubieras esforzado, no lo hubieras logrado, pero yo morí y resucité por ti para darte una vida y una esperanza. Ya deja de pensar y vivir bajo un argumento de que es tu justicia, es tu capacidad, es tu acción. No, tú nunca lo hubieras logrado. Soy yo en ti. Tan seriecitos, seriecitos. Dile al que está a tu lado: sonríe. Acompáñame a Job, capítulo 9, versículo 2. Qué increíble. Hace miles de años, Job, un hombre justo, hizo esta pregunta delante de Dios.
Y es una pregunta que hasta hoy tú y yo nos tenemos que hacer. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Muchos parecemos justos porque solo nuestros ojos miran a los que están al lado. Muchos parecemos justos porque nuestra mirada está en esta tierra. Pero ¿qué pasaría si mi mirada se pone en Jesús? ¿Quién delante de Jesús puede ser justo? ¿Quién delante del Padre puede parecer justo? ¿Quién delante del Padre puede decir, soy buena persona? Quita tus ojos de los que tienes a un lado, quita tus ojos de esta tierra, de ahí nace el religiosismo, y pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en aquel que no conoció pecado, en aquel que es justo desde antes de la fundación del mundo, en aquel que es blanco y sin mancha. Pon tus ojos en él y tu poca justificación nunca va a alcanzar para hacerte sentir demasiado bueno o santo o justo. No eres justo, no eres bueno. Mídete delante de Dios, párate delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vivimos nuestra vida tan rápido y tan light que pensamos y creemos, no, pues ya mis acciones están mejor. Doy dinero a los pobres, vivo mejor, me comporto bien, cambié mi manera de alimentarme, ya no como puerco ni camarón, ya no escucho a Gloria Trevi. No, ya, ahí la llevo. Dios, un día nos vamos a ver. Escúchame, a pesar de que tú y yo vivamos vidas aparentemente justas como los fariseos, o aun que tú y yo vivamos como una prostituta, un día nos vamos a parar delante de Jesús, delante de Dios. Dice la Biblia, Él ha establecido que todos muramos una sola vez y después de esto, juicio. Y eso es una realidad. Creamos en Dios o no creamos, después de la muerte hay un juicio. Pero es un juicio que quería conseguir el video donde, no sé si lo han visto, que están varios para entrar al cielo y hay una fila y muchos traen sus carpetas bien gruesas de todo lo bueno que han hecho. Otros traen sus carpetas gruesas de lo malo que han hecho y otros no traen nada en su carpeta y su carpeta solo dice Jesús o soy comprado por sangre, algo así. Y está bien padre que está pasando cada persona y pasan a las personas que tienen un montón de acciones y los paran en una báscula y les dicen, no te alcanza para entrar al cielo. Pasan a las personas llenas de pecado y les dicen, no puedes entrar al cielo. Y pasan las personas que no tienen nada más que aceptaron a Jesús en su corazón, confiaron en Él, esperaron en Él y tienen la entrada al cielo. Ese video está increíble y eso es una verdad. No vamos a entrar por nuestras acciones, no vamos a entrar, o no quiere decir que ya no vamos a entrar por cuánto pecado cometimos en la tierra. Tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ponernos a cuenta con Dios y ser partícipes de la eternidad que tenemos con Él. Pero después de nuestra vida, después de nuestra muerte, todos estaremos delante del juicio de Dios. Todos. Nos guste o no nos guste. Y ahí cuando nos paremos no le vas a decir, Señor, yo todos los días le regalé 1 kilo de tortillas a doña Juanita. Todos los días yo, Señor, me portaba bien. No. Hay un juicio y ahí no vale tu justicia. Lucas capítulo 16, versículo 15.
Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Alguien está aquí? ¿Qué verso? Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay cosas que nos hacen sentir justificados delante de la gente, pero lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Tu justicia, lo que puedas adquirir en esta tierra justificándote con tus acciones, nunca te va a alcanzar para ser justo delante de Dios. Nunca. Acompáñame a Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo son tus justicias delante del cielo? Como trapos de inmundicia. Wow. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Mi única preocupación debe ser encontrar a Jesús y ser encontrado por Él. Y mira qué increíble este versículo. Y ser hallado en Él. ¿En quién? En Jesús. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia que va a valer delante de Dios es aquella que tú y yo hoy podemos recibir mediante la fe en Cristo, reconociendo: yo no puedo, yo no soy justo, mis acciones no alcanzan, pero Él es perfecto, no hay nadie como Él. Y solamente mi fe en Él puede justificarme delante de Dios. Deja de poner por delante tu justicia. No seas como los fariseos. Y empieza a reconocer delante de Él: yo no puedo, yo no soy capaz, pero soy justo mediante la fe. Solo mediante mi fe en Él yo hoy soy justificado. ¿Sabías tú que la justificación, que es un término teólogo, solamente quiere decir alguien más te hizo justo? Y cuando hoy Dios mira la tierra, Él ya no ve a Chelita, Él ya no ve a Edith, Él ya no ve a Isaí, Él ya no ve a Shalom, y dice: bola de pecadores, mira cómo son. No, cuando Él nos mira, antes de ver la realidad de nuestra persona, mira la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, por nosotros, y dice: son justos porque tienen olor a Cristo. Son justos porque aceptaron a Cristo. Son justos mediante la fe en Cristo. Tu justicia delante de Dios es un trapo de inmundicia que apesta. Pero la sangre de Cristo es nuestra redención para siempre. Ayúdame con el teclado. Entonces, ¿qué debe ser hoy nuestro corazón?
¿Cómo podemos adquirir esa justicia? Es a través de Jesús y solo a través de Jesús. Me parece que es Hebreos 10:38, que era el versículo lema de Martín Lutero. Él decía: el justo vivirá por la fe. 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 Solo a través de la fe soy justo. El reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios es justicia. Pero la justicia es a través de Jesús. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué me hace justo? ¿Mis acciones o mi rendición delante de Él? El reconocer mi realidad y entender solo tú puedes hacer algo en mi vida. David, siendo quien era, habiendo logrado todo lo que había logrado, qué impresionante, no se basa en su propia justicia. Dios, tú has visto cuánto bien he hecho a tu pueblo. Dios, cuando antes tu pueblo había vivido tan buen momento. Todo esto ha venido por causa mía. No, Él no se justifica en sus obras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La justicia solamente puede venir cuando yo me humillo, reconociendo mi justicia. Mis acciones no alcanzan, pero tu justicia es mucho más poderosa, y tu justicia me limpia, me lava, me salva, me renueva y me levanta al grado que puedo sentarme contigo en gloria. Tu justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús intercambió los papeles. Tú y yo éramos los pecadores y Él era el justo, pero Él intercambió su justicia por nuestro pecado. Él te dio su justicia y tú y yo le dimos nuestro pecado. Y Él se paró delante del Padre como el pecador, y sobre Él recayó el castigo de nuestra rebelión, y Dios tenía que satisfacer la ira de su enojo, y a Jesús fue aquel a quien golpeó, porque dice la Biblia que fue destrozado, porque cargó nuestro pecado, cargó nuestra rebelión. Pero Él intercambió, nos dijo: dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Ese es el reino de Dios. No se trata de ti, de mí, de mis acciones. Se trata de su justicia por nuestro pecado. Y hoy somos partícipes de este gran reino solo porque el Rey de Reyes vino a traernos a todos la visa que se llama gracia. Son aceptados. Yo por ustedes, ustedes por mí. Justicia. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él vino a reconciliarse con el mundo y hasta el día de hoy el mensaje sigue siendo: reconcíliate con Él. Él tomó tu pecado para darte su justicia. Reconcíliate con Él. Ya no puede haber algo que te estorbe. Antes del sacrificio de Cristo la gente decía: es que no soy apta, es que no puedo, es que no lo puedo lograr. Hoy dime qué te puede impedir acercarte a Él. Solo la religiosidad, solo el sentirte lo demasiado santo y bueno. Tonterías. Mi pecado y mi culpa se ha metido en Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿Sabes? De la justificación que recibimos por medio de Cristo, fluye inmediatamente la paz con Cristo. Dice la Biblia: el reino de Dios no es bebida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Y cuando tú y yo entendemos: soy justo delante de Dios, ¿qué te puede quitar la paz de tu corazón? Cuando somos justos delante de Dios, ya no tenemos temor. Antes nuestro temor era: ¿qué va a pasar después de la muerte? Antes nuestro temor era: mi pecado del pasado me atormenta. Hoy que Jesús ha cargado nuestra culpa y nuestro pecado, dime qué puede quitarte la paz que Dios te ha dado. El reino de Dios es la justicia de Cristo por ti, pero eso despierta en nosotros la paz. Hoy tenemos paz para con Dios. Hoy tenemos paz con los hombres. Ya no tenemos más tristeza, depresión, angustia. Hoy tenemos paz. Si tú no vives en paz después de conocer a Jesús, conociste al Cristo falso y no al verdadero. ¿Qué puede quitarte la paz que solo Dios puede darte después de hacerte justo? Cuando eres justo, ya sabes ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Si vivo, voy a vivir para Cristo. Pero si me muero, eso no me quita la paz. Va a ser mejor aún, porque estaré con Cristo. Tengo paz en mi corazón solo por una cosa: Jesús me ha hecho justo delante del Padre. Hoy yo puedo entrar al cielo, no por mi justicia, sino por su justicia, y eso me da paz. Tengo paz en mi corazón. Ese es el reino de Dios. Vivo en justicia, vivo en paz. Ya leímos Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos acceso al Padre. Y sabes, la paz de Dios en nuestro corazón debe despertar el gozo del Espíritu en nuestra vida. Acompáñame a Filipenses. Acompáñame a Hechos 2:13, por favor. Hechos 2:13. Mira lo que dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos. Pero tú y yo sabemos que no era borrachos. Jesús les había dicho: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de pronto dice que estaban todos unánimes juntos, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Y la gente de afuera decía: están borrachos, se ven bien happy todos, están bien contentos. No era el mosto, era el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4 versículo 4.
Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. No solo los domingos, no solo los martes, no solo cuando te paras con el pie derecho. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Sabes, no hay mayor razón de tener gozo que Jesús. Jesús me salvó, Jesús me rescató, Jesús me hizo justo, Jesús me dio paz. Si muero, ya no tengo miedo. Voy a estar una eternidad con el Padre. Regocíjate, ten gozo. Dice David, devuélveme el gozo de tu salvación. Qué tristeza que muchos hoy tenemos esa salvación, pero hemos perdido ese gozo. Vivimos en tristeza, en frustración, en amargura, aun cuando tenemos la salvación. Escúchame, si no te estás regocijando y si no estás viviendo en gozo, no eres cristiano. Punto final. No tienes regocijo, no tienes gozo, no eres cristiano. Oh, pero tú no sabes mi sufrimiento. Entonces tampoco tú sabes el sufrimiento de Pablo en la cárcel. Entonces tampoco sabes el sufrimiento de Jesús por dar su vida por nosotros. Pero en medio de la aflicción nunca perdieron el gozo de la salvación. Si eso es para Dios, dale uno fuerte. El reino de Dios no es justicia, paz y gozo. El reino de Dios, perdón, me confundí. Sí es justicia, paz y gozo, pero no es comida y bebida. Deja de vivir conforme a tus reglas. Di conmigo, religiosismo. Y empieza a vivir conforme a su vida. Y escúchame, obviamente cuando yo comprendo me voy a parar delante de Dios, eso quiere decir que voy a cambiar mi manera de vivir. Porque dice bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay forma de ver a Dios si no es a través de mi pureza, pero mi pureza viene a través de su justicia. Y porque lo amo, cambio mi estilo de vida. Porque lo amo, ya no vivo como otros. Pero no se trata ahora que voy a vivir comparándome y diciendo, ya la llevo. No, lo hago solo. Mi justicia, perdón, no se dice mi justicia. Mis actos buenos para Dios son solo actos de amor, no actos de justicia. Cambié mi forma de vivir, no porque quiero ser bueno, porque te amo. Punto final. Si en esta mañana tú quieres venir delante de Dios y reconocer, yo no soy justo, yo no quiero vivir conforme la forma de pensar de otras personas que creen que el reino de Dios es por la comida, por la bebida, por cómo me visto, por las diferentes reglas. Yo quiero hoy depender de una sola cosa, de su justicia por mí, de la paz que su justicia despierta y del gozo que trae la salvación que hoy tengo. Si ese es tu corazón en esta mañana, ponte de pie, levanta tus manos y habla con tu Padre. Dile con todo tu corazón, ayúdame a no